Hola, hoy día vamos a revisar el desarrollo de los ejercicios 3 y 4 de nuestra hoja de ejercicios, que es lo que hemos comentado hoy día en nuestras sesiones de clase. Hemos resuelto las dudas y hemos de alguna manera ejemplificado cómo debería hacerse la resolución. Bien, entonces aquí les voy a presentar un resumen de lo que hemos hecho por la mañana en clase. El ejercicio 3 plantea lo siguiente: disponemos de un marco muestral muy reducido, ¿cierto?, del número de empresas de la zona según el número de trabajadores. Entonces están divididas en pequeñas, medianas y grandes. Tenemos 6 empresas grandes, 8 medianas y 12 pequeñas. Nos piden de cada una de ellas, disponemos las ventas realizadas, ¿cierto?, los últimos 6 meses en millones de pesos. Tenemos el marco muestral y a partir de allí se nos pide determinar el tamaño de muestra adecuado para conseguir una estimación de las ventas promedio. ¿Sí? Ahí tenemos una primera cuestión a tener en cuenta, que vamos a estimar promedios. Nos dice además que debemos utilizar un muestreo estratificado, claramente porque tenemos heterogeneidad en el marco, en distintos tipos de empresas. Y luego nos dan la confianza del 96% y un error no mayor a 0,45. ¿Sí? Se nos pide especificar en cada momento el procedimiento que vamos utilizando, ¿cierto? Aquel de selección de las unidades muestrales, y que vayamos explicando claramente cada cosa que vamos haciendo. Entonces, lo primero será identificar el tamaño de muestra necesario, ¿cierto? La fórmula que vamos a utilizar, que como vamos a estimar un promedio sería esta, ¿sí? N sub 0, y a partir de N sub 0 obtenemos el tamaño de muestra óptima. Entonces debemos decidir qué coeficiente de afijación vamos a utilizar. Pero antes de eso habrá que percatarse que no tenemos las varianzas muestrales, ¿cierto? Por lo tanto necesitamos obtener una muestra piloto. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para a partir de esa muestra piloto obtener la información de base. Entonces, considerando que tenemos una población de tamaño 26, ¿cierto?, la muestra piloto, según nuestras distintas conversaciones y nuestras distintas sesiones, el criterio era comenzar con entre un 3 y un 5%, ¿cierto?, de la población total. Nos percatamos que en este caso la población es muy pequeña, por lo tanto si usamos un 3% no tendremos ni siquiera una unidad, por lo tanto debemos avanzar en un 5, un 10, un 15, un 20. El 20% ya nos deja aproximadamente 6 unidades muestrales, lo cual no podría ocurrir porque como tenemos distintos estratos con diferencias de tamaño, si hacemos 6 podríamos tener estratos con la misma cantidad de individuos, que serían 2, 2 y 2, ¿verdad? Con lo cual avanzamos un poco más al 25% y tenemos el valor mínimo que podría tener nuestra muestra piloto, que es de 7. Bien, podríamos haber hecho 8, 9, 10, etc. ¿Sí? Bueno, el mínimo tamaño de la muestra piloto debería ser 7, y esto a repartir en los 3 estratos. Entonces, si lo repartimos en los 3 estratos, vamos a necesitar, por supuesto, la proporcionalidad, que la podemos obtener rápidamente, que en el fondo corresponde a nuestro W swatch. ¿Sí? De ese modo, entonces, tenemos 3 individuos del estrato 1, 2 del estrato 2 y 2 del estrato 3. Bien, entonces a partir de los números aleatorios hacemos el proceso de selección. He resumido aquí un poco lo que debemos hacer con la calculadora para obtener el generador de números aleatorios. Voy a empezar con el primer estrato, ¿cierto?, que ya dijimos es de tamaño 12, y de allí debemos extraer 3 individuos, ¿sí? Entonces para eso vamos a la tecla Mode 3 veces para que nos deje en la opción Fix. Marcamos 1, en donde nos dirá que seleccionemos el número entre 0 y 9 para indicarle cuántos decimales queremos. Nosotros queremos 0 decimales para que nos dé los números enteros. Y una vez que hemos hecho eso, ya podemos ir a damos primero al tamaño, en este caso del estrato, que es 12, y luego ya hacemos Shift
y vamos a la tecla Run Gato, que suele estar siempre sobre el punto, ¿sí? En la parte inferior izquierda de la calculadora. Una vez que estamos en esa situación, con la tecla igual vamos generando los distintos números aleatorios. Entonces, si yo hago ese proceso en los tres estratos, ¿sí? He generado aquí los tres individuos del estrato 1, los dos individuos del estrato 2 y los dos del estrato 3. Cada uno con sus respectivos, en este caso la variable ventas, que era lo que nos entregaban. ¿Sí? Bueno, a partir de la muestra piloto que hemos obtenido, ¿cierto? De estos tres individuos del estrato 1, yo he obtenido la desviación típica muestral, la estimada, ¿verdad? La que vamos a poder utilizar después en la muestra. ¿Sí? Lo mismo para el estrato 2 y lo mismo para el estrato 3. Entonces, claramente, según la muestra piloto, nos percatamos que las dispersiones son muy distintas, por lo tanto, lo lógico sería utilizar una fijación de Neyman, dado que recoge, además de la diferencia en las dispersiones, recoge las diferencias de tamaño que ya vimos que eran bastante evidentes. La fijación de Neyman nos pide que utilicemos, ¿cierto?, los tamaños de cada estrato y sus dispersiones. ¿Sí? En el numerador tenemos lo que ocurre con cada estrato y en el denominador la suma de los tres. Por lo tanto, si vamos a aplicar el coeficiente de aplicación de Neyman, entonces tendríamos para el primer estrato, ¿cierto?, su tamaño por su desviación típica y dividido por la suma de lo que ocurre con los tres estratos. Eso nos da un coeficiente de aplicación de 0,39. En el caso de la aplicación del segundo estrato, ¿cierto?, será su tamaño, que era 8, por su desviación típica y dividido por la suma de los tres, que nos da un coeficiente de aplicación de 0,137. Y por último el tercero, cuyo tamaño era 6 y cuya desviación típica era 4,88, dividimos por la suma de los tres estratos, lo que nos da un coeficiente de aplicación de 0,473. Por supuesto, la suma de esto debe dar aproximadamente 1. Si consideramos ahora además el nivel de confianza dado del 96% y un error no mayor de 0,45, ¿cierto?, ya podemos ir a determinar el tamaño de muestra. Entonces, convengamos en que, dado el nivel de confianza del 96%, ¿cierto?, vamos a ir a la tabla T con 7 menos 1 grado de libertad, 7 porque era el tamaño de la muestra piloto, y vamos a obtenerlo en alfa medios, que sería 0,04 dividido entre 2, ¿cierto?, alfa medios, lo que nos dejaría un alfa medios de 0,02. Si vamos a la tabla T con 6 grados de libertad para 0,02, el valor sería de T 2,6122. Entonces, con toda la información que ya tenemos, podemos reemplazar en m sub 0, ¿cierto? Teníamos los W sub h de cada estrato por su varianza y dividido por el coeficiente de aplicación que acabamos de calcular. Sumamos lo que ocurre con los tres estratos y dividimos en e cuadrado, que era nuestro error, ¿cierto?, de 0,45, y el valor de t que ya hemos indicado anteriormente. Si procedemos a calcular, el resultado sería 191,64, que reemplazado en la fórmula de m nos da una muestra óptima de 23 empresas, a repartir obviamente en los tres estratos. Entonces, si repartimos en los tres estratos, debemos hacerlo siempre utilizando el coeficiente de aplicación. Por lo tanto, para el primer estrato, 23 lo ponderamos por su coeficiente de aplicación, que es 0,39, lo que nos da un total de 9 empresas para el primer estrato. En el segundo sería las 23 por su coeficiente de aplicación de 0,137, lo que nos dejaría 2 empresas. Y en el estrato 3 tenemos 23 por su coeficiente de aplicación 0,473, lo que nos da un total de 11 empresas. ¿Sí? Entonces ahora, utilizando el mismo mecanismo anterior a través de los números aleatorios,
vamos a encontrar los 9 individuos del estrato 1, los 2 individuos del estrato 2 y los 11 individuos del estrato 3. Como ejemplo voy a usar el estrato 2. ¿Sí? Yo he generado los números aleatorios del segundo estrato, ¿cierto? Que era de tamaño 8, he generado los 2 individuos, cada uno con sus respectivos, en este caso, ventas, ¿sí? Entonces, la determinación, ¿verdad?, de la muestra óptima la tenemos aquí. Es decir, con eso completaríamos el apartado A de nuestra actividad. Obviamente que faltaría conseguir los 9 del estrato 1 y los 11 del estrato 2. ¿Bien? Ahora, una vez que tenemos eso, ya podemos ir al apartado B, en el que se nos pide con la muestra ya obtenida que realicemos la estimación de las ventas promedio. Entonces, como ejemplo, utilizamos los resultados obtenidos en el estrato 2. ¿Cierto? Utilizaríamos a los individuos conseguidos, en este caso son el individuo 3 y el 7, y con ellos hacemos la estimación de la venta promedio, que sería, como su nombre lo indica, el promedio entre las dos. ¿Sí? Es decir, eso nos deja un promedio de 8,95 para el segundo estrato. Y lo mismo haríamos con los 9 individuos del estrato 1 y los 3 individuos del estrato 2. ¿De acuerdo? Bien. Respecto de el ejercicio 4, que revisamos también en las sesiones de la mañana, se nos planteaba la siguiente situación. El gerente de una empresa turoperadora de paquetes turísticos requiere de la caracterización de los clientes de un tipo de destino turístico muy en particular, ¿cierto? Porque se quiere potenciar con una nueva campaña de marketing. Para ello, dice, se recopila información de una muestra estratificada de clientes potenciales a los que se le midió y nos dan allí las variables, ¿no? El género, la edad, nivel educativo, etc. Entonces, lo primero que nos piden es identificar las variables en estudio y su naturaleza. Claramente las variables en estudio, si uno analiza, ¿cierto?, lo que nos dan, voy a ir al marco muestral, tenemos cada uno de los individuos, según si ha realizado o no una visita previamente, el género del visitante y la edad que está categorizada. Entonces, para todos los efectos, tenemos si ha visitado o no el parque, que es una variable cualitativa nominal, el género, que también es una variable cualitativa nominal, y la edad, que técnicamente es en su naturaleza cuantitativa continua, pero en este caso está categorizada, ¿verdad? Que sería en ese caso cualitativa ordinaria. Bien, vamos a dar un poco los lineamientos de cómo sería la resolución. En el apartado B se nos pide, según lo que plantea el analista, ¿cierto?, analizan un determinado aspecto del servicio de si ha visitado el destino previamente, es 1 si es sí y es 2 si es no. Entonces ya tenemos ahí la primera clave de la estratificación. Nos dan además una pista que dice que debemos precisar una muestra piloto de 18 clientes para a partir de ella determinar el tamaño óptimo de muestra que nos permita confirmar estas dos hipótesis. Y aquí viene la otra clave. Nosotros requerimos hacer una estimación del promedio y además una estimación de la proporción. Entonces vamos a tener luego la disyuntiva de qué fórmula usamos, si para estimar promedios o para estimar proporciones. Bien, entonces llegamos al primer paso en el que debemos estratificar. Ya hemos dicho entonces, según si han visitado o no antes el destino turístico, los vamos a estratificar, ¿cierto?, en unos los que sí han venido antes y dos los que no. Entonces, en total, los 87 individuos que están siendo analizados, de ellos 51 sí han venido previamente y 36 no lo han hecho. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, los W sub H de cada uno de los dos estratos, ¿verdad? Bien, a partir de allí tenemos claro que la fórmula para estimar, en este caso, proporciones. ¿Por qué vamos a usar esta fórmula? Porque
para hacer la estimación de los promedios yo necesito tener las edades conseguidas directamente, pero no las tenemos. Lo que tenemos es la edad pero categorizada. Por lo tanto, por ese motivo vamos a usar la estimación de las proporciones. Bien, entonces si ustedes observan, lo que necesitamos es el tamaño de cada estrato, que ya lo tenemos, ¿cierto? Y necesitamos las estimaciones de P y Q y el coeficiente de aplicación. Entonces para ello vamos a usar la muestra piloto que se nos pide que hagamos de tamaño 18. Entonces si hacemos la muestra piloto de tamaño 18, estos 18 los repartiremos en los dos estratos, que para eso ya hemos calculado su peso, ¿cierto? Si repercutimos el peso en el número de muestra piloto, tendremos que necesitamos 11 del primer estrato y 8 del segundo estrato. A través del generador de números aleatorios, ¿cierto? Determinamos los 11 individuos del primer estrato, que son los que sí han venido previamente. Ahí están el individuo 13, el 23, el 50, etcétera, ¿no? Y cada uno con sus valores de las variables medidas, es decir, si era hombre o mujer, ¿cierto? Y el rango de edad en el que estaba. Entonces, a partir de aquí, con esta muestra piloto yo puedo hacer la estimación de las proporciones. ¿Qué proporciones? Las que nos piden que evaluemos posteriormente, que sería la proporción de hombres que visitan el destino por primera vez o no. Entonces, vamos a identificar aquellos que sí han visitado el destino, que en el fondo serían los unos. Entonces, si ustedes se fijan, calculamos aquí la proporción, cuántos son hombres, ¿cierto? Los que han visitado previamente el destino, ¿cierto? Y que son hombres. Por lo tanto, serían 6 del total de 11. Luego, entonces, la proporción estimada corresponde a 0,545. ¿Sí? De la misma manera, hacemos la obtención de la muestra piloto del estrato 2, que son 8 individuos, y de esos 8 individuos sacamos nuevamente el número de varones, que son los que han visitado por primera vez, ¿cierto? Que serían 2 de los 8 totales, por lo tanto corresponde a 0,25. De esa manera tenemos entonces las proporciones estimadas de ambos estratos como para poder ya obtener el tamaño de muestra. Lo otro que necesitamos es el coeficiente de afijación, ¿cierto? Que determinaremos ahora. El coeficiente de afijación, lógicamente, debemos clarificar si las proporciones que hemos estimado son proporciones similares o no. ¿Por qué? Porque si son proporciones similares, significa que las desviaciones son similares y por lo tanto no necesitamos utilizar, por ejemplo, una fijación de Neyman. En este caso las proporciones son bastante distintas, por lo tanto lo lógico sería que usáramos una fijación de Neyman en la que se repercute la dispersión diferente, ¿cierto?, de cada uno de los estratos. Entonces aquí tenemos la fórmula de la fijación de Neyman. Considerando los tamaños de cada estrato, ¿cierto? Ya tenemos las proporciones estimadas y por lo tanto podemos calcular los coeficientes de afijación. Para el primer estrato, ¿cierto? Teníamos su tamaño por la raíz de P y Q. No olvidemos que Q es 1 menos P. Y en el denominador tenemos la suma de lo que ocurre con los dos estratos. ¿Sí? Eso nos da un resultado de 0,62 como coeficiente de afijación para el primer estrato y en el segundo el coeficiente de afijación sería su tamaño, que era 36, por la raíz de P y Q correspondientes, ¿cierto? Denominador el mismo, lo que nos da un coeficiente de afijación de 0,80. Con ello entonces ya estamos en posición de reemplazar en la fórmula, ¿cierto? Si reemplazamos todos los valores, nos va a dar un tamaño de muestra óptimo aproximado de 76 individuos a repartir en los dos estratos. ¿Sí? Obviamente lo repercutimos en función del coeficiente de afijación
lo que significa que debemos obtener el tamaño óptimo de muestra 48 individuos del estrato 1 y 29 individuos del estrato 2. Y con esas extracciones, ¿cierto? Podemos realizar las estimaciones que se nos han pedido, ¿sí? Entonces operamos de la misma manera que en el ejercicio anterior. A través de la selección de números aleatorios generaríamos los 48 individuos del primer estrato y con esos 48 individuos calcularíamos la proporción que se nos está pidiendo. Seleccionaríamos aleatoriamente 29 del segundo estrato y con ellos haríamos la estimación de la proporción del segundo. ¿Sí? Es decir, es más o menos la misma dinámica que hemos usado en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo?